Tenga usted muy buena tarde, bienvenido nuevamente a su segmento Gotitas de Miel. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz, le doy la más cordial bienvenida a este tiempo maravilloso de estudio de la palabra. Y bien, como muchos de ustedes me han comentado, yo también tengo aquí todos mis lapiceros, mis lápices de colores para ir subrayando y poder hacer un estudio a profundidad de estas verdades que nos asombran, que nos maravillan y que podemos recibir con un corazón lleno de gratitud. Si usted se recuerda, hemos estado abordando un tema verdaderamente maravilloso. Y sí, efectivamente, el tema del tabernáculo, el tema del templo. ¿Y qué dice la Escritura con respecto a esto y cuál es el enfoque profético que nos interesa tanto? Hoy por aquí está lloviendo, no sé si usted puede escuchar los truenos y es una tarde muy fresca, así que espero que donde usted esté también le esté pasando bien y pueda disfrutarse esta maravilla que es ver llover, ver cómo la palabra se cumple también en lo anunciado a través de toda la naturaleza, y es que a través de ella podemos maravillarnos y contemplar esa grandeza de las obras de Dios. Y así como en uno de los pasajes, déjeme contarle, que más me gustan, y es Deuteronomio 32, en donde establece una comparación entre las gotas de lluvia, el agua que el Señor deja caer del cielo para regar las plantas y la tierra. De la misma manera el Señor envía su palabra para que riegue la tierra de nuestro corazón. Así que comencemos entonces el día de hoy recordando lo que en algunos programas atrás estuvimos platicando. Recordará usted que el anhelo del corazón de Dios es habitar con su pueblo. Así que Dios dispuso disminuirse a sí mismo para hacer un espacio en donde pudiese estar su creación. Y es que explican los sabios que Dios se retrajo e hizo una especie de útero cósmico, en donde creó, y como dice el primer libro, en Génesis, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y déjeme decirle que cuando habla en el principio, es majestuoso entenderlo desde el punto de vista hebreo. Y es que sí, efectivamente, esta primera palabra de la Biblia, Bereshit, da inicio con la segunda letra del alfabeto hebreo. Esta es la letra Bet, cuyo valor numérico es el número 2 y que además, déjeme decirle que representa al Hijo. Así que la carta a los Colosenses nos explica efectivamente que el Señor lo hizo todo por medio del Hijo, a través del Hijo y para el Hijo, para que en todo, absolutamente en todo, Él tuviese la preeminencia. Así que lo vemos desde la primera letra del alfabeto. Y déjeme decirle que además, allí se manifiesta en el hebreo, en el paleohebreo, también una maravilla, y es que el Señor está buscando una casa donde habitar. Y no que no la tuviera, por supuesto que no, pero es que está buscando un pueblo con quien tener relación. Así que dice la Biblia que se hizo herencia para sí mismo un propio pueblo. Y la promesa que Él mismo juró por sí mismo, por su propio nombre, es decir, por lo que es más santo y sagrado, no hay otro mayor, dice la carta a los Hebreos, que Hashem, Dios mismo, juró por sí mismo: ciertamente te bendeciré. Y es que esto tiene una implicación en verdad asombrosa. La mente humana no puede entender que el Dios Todopoderoso decida disminuirse para hacernos un espacio para hacer la creación. Pero más allá de esto, déjeme decirle que el plan de Dios, como le repito, es tener amigos y hermanos. Y ahí lo tenía en cuenta usted y me tenía en cuenta a mí. Pero como sabía el Señor la historia que sucedería, los eventos que sucederían y que están plasmados en el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Génesis, pues Dios
ya tenía también una historia dentro de su corazón para plasmar el amor más grande, el amor que no podemos contener, que no podemos entender, y es que Dios, siendo Dios, se disminuyó a sí mismo para venir a morir y volvernos a comprar. La palabra que se utiliza es redención. Así que redención quiere decir volvernos a comprar. Pero regresemos entonces al primer verso del capítulo 1 del libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando habla de los cielos y la tierra, está hablando de un lugar. Pero cuando habla del principio, está hablando de tiempo. Así que ahí, justamente ahí, Dios creó a partir de la nada, a partir de Él mismo, y explican los sabios, con una letra Yod, e hizo que ésta se expandiese y entonces creó el universo. ¿Sabe usted cómo lo llaman los científicos? Pues en hebreo se dice Tzimtzum, pero en el idioma científico también existe una expresión para este evento, y es el Big Bang. Así que si usted ve, la ciencia no pelea con la Biblia no pelea con la ciencia. Esta última corrobora a la primera, es decir, la ciencia corrobora la Biblia. Y es que, siendo que la Biblia es el libro que Dios narró, que Dios expuso a los escritores para manifestarse a su creación, déjeme decirle que podríamos comparar, tal y como lo hace el libro de Apocalipsis, que toda la creación es un libro. ¿Recuerda usted que en Apocalipsis se dice que es un sefer? Esto es un rollo de libro, sefer en hebreo, y que el Señor envolverá nuevamente este sefer allá a la postrimería de los tiempos, en un momento establecido dentro del canon de la salvación. Así que, entendiendo que la Biblia es un sefer, es un rollo de libro, y la creación también, y que ambos son escritos por el mismo autor, déjeme decirle que no hay ninguna contradicción en ellas. Y si nosotros encontramos o encontrásemos alguna contradicción, déjeme decirle que no es que el autor se haya confundido, es que los lectores no sabemos entender. Pero vamos entonces de regreso al tema que hoy nos importa, y es el tema del tabernáculo y el tema del templo. Porque recuerda usted que el hombre pecó y fue destituido de la gloria de Dios. Y esto déjeme decirle que no es a causa de un Dios malo, temperamental o neurasténico. Para nada, al contrario. Esto obedece al increíble amor de Dios para con su creación. Y es que, ¿qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos quedado en esta condición de pecado, sujetos a una eternidad? ¿Se imagina usted qué terrible sería? Pero Dios, en su grande misericordia, lo tenía todo planeado. Pero, como repito, el anhelo de su corazón es vivir con su pueblo. Así recordará usted que la Biblia, en el Pentateuco, nos narra que el pueblo de Israel llegó a la cautividad de Egipto. Por supuesto, estoy salteando muchas historias hermosas, por ejemplo, la historia de Abraham, la historia de José, que quedarían en medio de esta narrativa. Y déjeme decirle que cuando el Señor, dice el libro de Shmot o de Éxodo, escucha el clamor de su pueblo y recuerda el pacto que hizo precisamente con Abraham, desciende a ver el clamor de su pueblo y, ¿sabe?, les envía un Salvador, y este es Moisés. Así que el día de hoy no vamos a platicar acerca de los grandes prodigios y maravillas que Dios hizo a través de su siervo, que fueron
cosas verdaderamente sorprendentes, y como un hombre de Dios, un hombre de fe, estuvo dispuesto a abandonar todas las riquezas de Egipto, estuvo dispuesto a dejarlo absolutamente todo, atravesarse un desierto, y luego, imagínese usted de haberse establecido con una esposa, con hijos, regresar nuevamente, volverlo a dejar todo, atravesar nuevamente el desierto para ir a pelear por ese Dios poderoso que sin duda alguna él conocía muy íntimamente ya para ese punto. Así que recordará también usted que la Biblia nos narra acerca de 10 plagas, y es en la última en donde el Señor saca a su pueblo, y lo saca con un brazo extendido, con mano poderosa, mano fuerte. Y es así como el Señor los lleva a un punto verdaderamente álgido. Y es que, por un lado, el pueblo de Israel escuchaba las carretas de Faraón, los caballos trotar, y por el otro tenía al mar que no le permitía pasar, el mar de juncos. Así que dentro de esa obra maravillosa y perfecta, y por cierto como una prefiguración de ese plan de salvación que Jesucristo mismo vendría a cumplir en carne propia, el mar se abrió y el pueblo de Israel pasó, ¿cómo? Por tierra seca. Y déjeme decirle que después de haber atravesado este mar abierto, el pueblo alabó a su Dios. Y fueron entonces 49 días más 1 para que el Señor procediera a entregarles un tesoro invaluable. Este es el tesoro de la Torá. Déjeme contarle que de acuerdo al calendario hebreo rabínico, el día sábado a la caída del sol y todo el día domingo se conmemoró precisamente esta festividad que recibe el nombre en hebreo de Shavuot o semanas, pero que en el griego seguramente se le hará más conocido y se llama Pentecostés. Así, efectivamente, la entrega del Pentateuco, de la Torá, de los mandamientos, allá en Sinaí, era una prefiguración hermosa, sí, efectivamente, ya usted lo sabe, de la venida del Espíritu Santo o el Espíritu de Santidad, que es narrada en el libro de Hechos, capítulo 2. Pero Dios, que ama a su pueblo con tanto amor, le da las instrucciones exactas de cómo esperar esa gloria que vendría sobre ellos. Recuerda usted que Éxodo capítulo 19 nos habla de un monte, el monte Sinaí, un monte humeante, un monte en donde se veían las descargas de los cielos en truenos, en rayos y por supuesto la gloria de Dios que descendía. Los montes humeaban, pero dicen los sabios que todo el monte olía deliciosamente a flores. Y es que sí, efectivamente, este olor hermoso, delicioso, dulce, fragante, también es una figura de la llegada del Espíritu de Santidad, del Espíritu Santo. Así las instrucciones eran claras para el pueblo de Israel. 3 días tenían que guardarse en total santidad, lavar sus ropas, dice la Biblia, para que entonces pudieran presenciar la entrega de la Torá, la gloria de Dios, y ésta no hiciese estragos sobre la humanidad del pueblo de Israel y aquellos que habían salido, que habían decidido salir con el pueblo de Israel, aunque no fuesen hebreos. Así que este espectáculo debe de haber sido una cosa asombrosa, maravillosa, portentosa. Los sabios explican que el pueblo de Israel cayó como muerto y Dios lo levantó porque la gloria era tal. Y podemos caminar un poco más en el texto y poco adelante nos explica que los sentidos
de toda la gente que estaba ahí se alteraron a tal punto que el pueblo de Israel, oiga usted, podía ver los sonidos. Y esto tiene una implicación hermosa en el libro de Apocalipsis, porque allá también Juan pudo ver el sonido de alguien, el sonido que representa a alguien. Sí, efectivamente, al que es la palabra viva, al que es la vida eterna, a Jesucristo mismo, la palabra de Dios hecha como en forma de carne. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque vamos a establecer una similitud, y es que en mi caso, yo vivo en Guatemala y me tengo que someter, me tengo que suscribir a las leyes de mi país. En el caso del país donde usted nos esté viendo, con toda seguridad tendrá usted entonces que acatar las leyes del país en donde se encuentra. Pues de la misma manera, el Señor les dio la Torá de la libertad, las instrucciones de la libertad, para que pudiesen caminar juntos. Porque la idea de Dios era establecer el Mishkan o el tabernáculo, ese lugar movible, esa casa movible de Dios, para caminar con el pueblo de Israel hasta llegar a la tierra prometida. Porque sabe usted, en ninguno de los casos, en ningún momento, el Señor dejó abandonado a su pueblo. Siempre estuvo ahí con él. Lo vimos manifestarse en la columna de fuego, pero también lo vimos ser una sombra como en forma de nubes, que cuidaba al pueblo del sol y de las inclemencias del tiempo. Así que el Señor le prometió a su pueblo: hazme un tabernáculo. Y la instrucción se la entregó a Moisés. ¿Y sabe cómo? Yo siempre he pensado que a lo mejor Moisés fue el primero en ver un holograma, porque la Biblia nos dice claramente que Moisés debía de seguir las instrucciones que Dios le daba. Y construirás para mí un tabernáculo y lo harás como yo te mando, de la forma en que yo te mando, exactamente así como yo te lo ordeno. Y es que sí, efectivamente, todo esto es una prefiguración que hablaba de Jesucristo. El tiempo se nos está pasando muy rápidamente, así que vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. ¿Y sabe usted cuál era la expresión o cuál fue la expresión utilizada allá en Éxodo? Que el Señor le prometió a Moisés y al pueblo: Beshahanti betoham. Y esto quiere decir: y habitaré en medio de vosotros, es decir, también dentro de vosotros. Y efectivamente, el Señor buscaba un pueblo que le amase. Pero ¿sabe usted? Es que Dios pudo haber creado autómatas que simplemente pasaran adorándole de día y de noche. Pero Dios puso dentro de nosotros el libre albedrío para que seamos nosotros de voluntad libre quienes escojamos buscarle, amarle y servirle. Y para esto nos dio el regalo del Espíritu de Santidad, para que podamos no solo buscarle, no solo conocerle, sino que además podamos vivir gratamente con él, tal y como sus instrucciones, que son nada más y nada menos que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, puedan vivir en nuestro corazón y hacerse vida a través de nuestra vida. Así que, entonces, el Señor le hace ver a Moisés de alguna manera, y como le repito, yo siempre he pensado que a lo mejor y fue un holograma, y le mostró cómo es el tabernáculo celestial, para que él lo duplicase acá, o lo replicase, debiera decir. Así que acompáñenme, por favor, muy rápidamente al texto de Éxodo 8. Vamos a leer allá
verso 25. Vamos a ver. Y dice así. Bueno, me voy a comer esta, esta cita. Ya no la vamos a ver porque ya se la platiqué hace un momento, pero si véngase conmigo al libro de Éxodo, verso 25, ahora, o capítulo 25, verso 8. Y dice así: y harán un santuario para mí, dice el Señor, y habitaré en medio de ellos, Beshahanti y Betoham, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así los haréis. Pero aquí es algo muy importante de señalar. Y es que yo le acabo de decir a usted que, y ahorita se lo voy a leer, que el tabernáculo de la tierra era un espejo del tabernáculo celestial. Mire en el verso 40 del mismo texto, del mismo capítulo 25, y dice: mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y usted me podrá decir muy valederamente que si el tabernáculo de los cielos tiene entonces jarras, tiene candeleros, tiene vasijas, que si el tabernáculo de los cielos pues tiene cortinas, tiene clavos, tiene puntadas. ¿A qué se refiere esto? Pues déjeme decirle que es muy importante entender que Dios habla de manera figurativa. Esto quiere decir que utiliza objetos cotidianos, situaciones cotidianas para hacernos entender. Es así como en muchos casos utiliza la metáfora, el símil, la comparación, para que nosotros, conociendo los objetos cotidianos, las situaciones cotidianas, podamos entonces comprender cuestiones espirituales profundas que de lo contrario no tendríamos parámetros para poderlas analizar e interpretar. Es así como entonces conviene comprender que ciertamente lo que aquí se está hablando es una sombra que habla, que anuncia ese tabernáculo en los cielos, cada una de esas cualidades gloriosas de nuestro Dios. Porque reduciríamos a Dios a un Dios humano si nosotros pensáramos que la gloria de la que Él está hablando allá, la gloria que es Él mismo, Él es el Malhut, Él es el reino de los cielos, se circunscribiera a cortinas, a un sistema sacrificial con animales, con tacitas, con palas y cucharas y con toda clase de utensilios humanos. Estos, cada uno de ellos, representan algo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo lo sabemos? La próxima semana estaremos platicando de ello, porque el día de hoy nos quedamos apenas haciendo un breve recordatorio de lo que las semanas anteriores hemos platicado y, por supuesto, avanzamos un poquitín en este precioso estudio metatextual de las Escrituras acerca del tabernáculo y el templo. Así que por mi parte, no me queda más que despedirme e invitarlo, por supuesto, para que la próxima semana se una a nosotros en este maravilloso estudio de la palabra. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga paz, que esa paz que Él compró en la cruz sea evidente en su vida y en su corazón. Así que lo espero la próxima semana. Espero verle por acá en esta transmisión y por supuesto la recomendación del día de hoy es que no se vaya,
Quedes en la buena compañía de Bea Canal. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.